Hola a todos. Empezamos con la clase número 6. La excelencia honra a Dios. La excelencia no es un lujo solo para una élite exclusiva e inaccesible. La excelencia es una forma educada de ser que refina a la persona, haciendo brillar el carácter independientemente de la personalidad del vendedor o de la vendedora. Un carácter pulido o refinado se ve en la forma de comportarse socialmente. Y en este caso, cómo el vendedor se comporta socialmente con sus clientes, con sus compañeros de trabajo y con sus jefes. Esto incluye buenos modales, autocontrol, tacto al hablar y saber estar en distintos contextos. En el mundo comercial, muchos venden, pero pocos destacan. ¿Y cuál es la diferencia? Es la excelencia y el carácter refinado. Un vendedor promedio cumple lo básico. Un vendedor excelente impacta por su refinamiento, permanece por su honestidad y es recomendado por su buen trato. Pero aún más importante, la excelencia honra a Dios. Dice en Proverbios 22:29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Esto quiere decir que Dios observa cómo trabajamos, no solo cuánto oramos. La excelencia es un principio espiritual. Vayamos a desarrollar ahora este título. La excelencia no empieza en el negocio, empieza en el corazón del vendedor. Dice en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Esto significa que no trabajas solo para tu jefe, no trabajas solo por dinero, trabajas como si fuera Dios tu cliente principal. Un vendedor excelente entiende que Dios está viendo cómo tratas a tus clientes, a tus jefes y a tus compañeros de trabajo. Dice en Eclesiastés 9:10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Qué quiere decir esto? Significa que des lo mejor de ti. Luego viene la ayuda divina, pero no antes. La ayuda divina no viene a los perezosos. La excelencia en el conocimiento del producto o del servicio. Desarrollemos este título. Un vendedor mediocre improvisa y un vendedor excelente domina los beneficios de lo que vende. Se informa, investiga, conoce lo que hay alrededor de su producto o de su servicio. Dice en Proverbios 18:13, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Esto significa que no puedes responder ni hablar con tu cliente si no escuchas bien lo que él sabe acerca de tu producto o de tu servicio. Es decir, puedes hablar, pero no lo harás correctamente. Cometerás errores, dirás palabras que no son importantes para que él decida comprar lo que estás vendiendo. A lo mejor aciertas casualmente, pero si quieres una constancia y una excelencia en tu trabajo, primero escucha lo que él sabe o lo que ella sabe y a partir de allí comienzas a hablar sobre tu producto o tu servicio. Podemos ver un ejemplo práctico. El cliente dice,
¿por qué este producto es tan caro si no dura tanto? La respuesta mediocre sería, no lo sé, así vienen los precios, o el jefe lo dice. La respuesta del vendedor excelente es esta. Este modelo tiene mayor durabilidad, señora, señor, porque usa materiales reforzados. El que usted dice que no dura tanto no es este, es aquel más económico, pero está diseñado para un uso más ligero, por eso es más barato. No son de la misma composición. Depende de lo que usted necesite. El resultado, confianza inmediata. Ahora veamos el siguiente título. La excelencia en el orden y la limpieza. Un local desordenado, desorganizado y sucio habla mal de todo, sin decir una palabra. Dice en 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. El orden también es espiritual. Vamos a ver un ejemplo real. Un local desordenado. El cliente duda. Local limpio, el cliente confía. El cliente piensa, si cuidan su negocio, seguramente el producto también es bueno. Ahora veamos el siguiente título. La excelencia en la presentación personal. Tu imagen también predica. Dice en Proverbios 31:25. Fuerza y honor con su vestidura. Fuerza y honor son su vestidura. No se trata de ropa cara, sino de limpieza, de orden y de respeto. Este versículo exactamente no está hablando de lo que significa tener una ropa limpia y una imagen pulcra, sino más bien se refiere a la fuerza y al honor de la personalidad, del carácter, del espíritu, del alma, ¿no? Pero en el caso de los vendedores que tratan con clientes en forma física, que ellos se vistan en forma limpia y pulcra, habla mucho de qué clase de servicio ofrecen. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Un vendedor excelente no grita, no responde mal, no usa palabras ofensivas. Pero esto no solo con el cliente, esto también con sus compañeros y por supuesto con su jefe, ¿no? Es horrible cuando uno va a una tienda y encuentra que los vendedores o los empleados están peleando entre ellos. Y luego ese mismo vendedor pretende dar un servicio excelente al cliente. Horrible, la imagen es espantosa. Y sobre todo, aleja, repele a los clientes. Vamos a ver ahora un caso práctico de un cliente molesto. Dice el cliente, esto no sirve para nada, es una mala compra. La respuesta incorrecta sería, entonces no lo hubiera comprado. ¿Para qué lo compró? O usted ya lo compró. Véase usted. Ahora, la respuesta excelente sería, entiendo su preocupación. Permítame ayudarle a encontrar una solución. ¿Qué pasó realmente? La diferencia no es el problema, es la actitud del vendedor. Ahora veamos la excelencia en el trato al cliente. El cliente no solo compra un producto, compra una experiencia. Es muy diferente entrar a un negocio donde el cliente se siente respetado y valorado que entrar a un negocio donde los vendedores ni lo miran, ni lo saludan y ni se importan con él. La recurrencia influye, sería el buen trato influye en la recurrencia. Veamos en Mateo 7:12.
Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Trata al cliente como te gustaría ser tratado. Dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira. Entonces siempre respondan blandamente. Esto no significa humillarse, sino ponerse en una posición de igualdad y de respeto. Dice, por ejemplo, el cliente, ¿cuál dura más? La respuesta excelente sería, este modelo dura más porque tiene refuerzos adicionales. El otro es bueno también, pero está diseñado para un uso más sencillo. Usted no lo usará de la misma forma. Depende de lo que usted necesite. Aquí hay honestidad, respeto y libertad. Ahora veamos, la excelencia genera resultados visibles. Dice en Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada. En Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. La excelencia trae aparejada clientes fieles, recomendaciones, crecimiento, pero más importante, aprobación de Dios. Ahora veamos el título, la excelencia como testimonio cristiano. Esto es lo que nos importa más a nosotros. Tu trabajo habla más fuerte que tus palabras. En Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Cuando trabajas con excelencia, representas a Cristo. Das testimonio sin predicar e impactas vidas. Ahora cerremos nuestra clase. Ya dijimos lo más importante, pero vamos a resumir. La excelencia no es perfección, es una actitud constante desde adentro hacia afuera. Muchas personas no avanzan, se estancan o retroceden porque confunden excelencia con perfección. Y no son lo mismo. La perfección es no cometer errores nunca, como un robot o una máquina. Pero la excelencia es hacer lo mejor posible, todos los días, aún con errores. Cuando damos lo mejor de nosotros, luego viene la ayuda divina, pero no antes. Dios no te exige perfección absoluta, pero sí constancia en tu manera cristiana de actuar. Dice en Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. El justo no es el que no falla, sino el que no abandona su buen proceder. Veamos un ejemplo práctico para no olvidarnos. Un vendedor perfecto, pero inconsistente. Un día atiende bien, otro día está de mal humor. A veces explica bien, otras veces no. Depende de cómo se siente. El resultado, clientes confundidos, poca fidelidad, imagen inestable frente a supervisores y clientes. Veamos otro escenario, un vendedor excelente, constante, saluda bien todos los días, mantiene respeto incluso cuando está cansado, explica con claridad aunque el cliente no compre siempre, ordena su espacio, limpia su espacio aunque nadie lo esté mirando. El resultado, clientes regresan, confianza sólida, recomendaciones. Veamos un ejemplo de cliente difícil, molesto. Esto está caro, en otro lado lo vi más barato. La reacción sin excelencia sería, entonces cómprelo allí y vaya para allá. Aquí no hay un error técnico, pero sí hay una falta de actitud educada. La reacción con excelencia constante sería, es posible, señor, señora, que tengan otro precio en aquella tienda. Hay distintas opciones, pero en nuestro caso, este producto tiene otra calidad y el respaldo de nuestra tienda. Puedo explicarle la diferencia para que decida con seguridad y libremente. ¿Qué cambió? No discutió, no se ofendió,
no reaccionó emocionalmente, mantuvo el nivel de excelencia. Eso es ser y no solamente parecer. No bajar tu estándar, aunque el otro sí lo baje. El principio espiritual lo vemos en Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien. La excelencia es hacer lo correcto. Cuando tienes ganas, cuando no tienes ganas, cuando el cliente es amable, cuando el cliente es maleducado. Tu excelencia es tu carta de presentación. Veamos un ejemplo fuera del negocio para entenderlo mejor. Una persona excelente en su casa no es perfecta, pero mantiene respeto constante, cumple su palabra y si no puede cumplirla, se disculpa, se corrige cuando falla. Eso mismo se traslada al trabajo. La frase clave. Discúlpenme, me equivoqué muchísimo en este episodio. La excelencia no es hacer todo perfecto, es decidir no bajar tu nivel de educación. Que no se trata de una educación universitaria proveniente de algún instituto. Este nivel de educación es familiar y si por alguna razón en tu familia no recibiste este tipo de educación, la puedes recibir ahora mismo, no precisamente de tu familia. Es una educación que no se adquiere en los institutos educativos tradicionales. Pueden seguir investigando cómo adquirir buenos modales, cómo refinar el carácter, la personalidad. Se trata de ser una persona refinada por dentro y se va a materializar en el exterior. Veamos una aplicación directa. Pregúntate, ¿trato igual de bien al primer cliente y al último? ¿O al último ya no le doy importancia porque estoy cansada? ¿Mi actitud depende de mi ánimo? ¿Mantengo mi estándar cuando nadie me supervisa? Estas preguntas son para responderlas de forma muy honesta. La excelencia no se demuestra en un momento aislado, se revela en la constancia y luego se hace costumbre y luego ya no sabes actuar de otra manera. Y esa constancia es una forma diaria de honrar a Dios. La excelencia y el respeto que damos a nuestros prójimos son formas de honrar la vida. Se trata de comunicar bien, con ética profesional y de vivir con gratitud delante de Dios y de las personas. Muy bien, llegamos al final. Les mando todo mi cariño y no se olviden de repasar todas las clases y nada más nos faltan 4 clases para terminar el curso. Un gran abrazo, nos vemos.